Ejemplos en España, en el ámbito de la cultura, también de bueno, de la ciencia, un naturalista español, y otros ejemplos en el ámbito de Hispanoamérica. José Armet fue pintor español, formado en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y con Martín Alsina. Se especializó en el paisaje y en la pintura de género. José Armet se especializó en el paisaje y la pintura de género, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona con Martín Alsina, un pintor que dejó huella en la pintura del siglo XIX español. Alberto Insúa fue escritor y periodista español. En su amplísima producción narrativa publicó más de 70 novelas, predominó la temática costumbrista y el estilo característico de la literatura folletinesca. En su caso, adobado por otros ingredientes de gran aceptación popular como el erotismo, la crítica social e incluso cierta dosis de espiritualidad mística. Y una de las obras es Humo, Dolor, Placer. De hablar de Alberto Insúa es hablar de uno de los escritores más importantes, porque publicó más de 70 novelas. Es verdad que dominó en su estilo literario pues, la temática costumbrista, el estilo característico de la literatura folletinesca e incluso una serie de ingredientes más de carácter popular, que es lo que acepta al final, o la aceptación popular. Entre ellos el erotismo, la crítica social e incluso cierta dosis de espiritualidad mística. Ambos dejaron huella en la pintura, en la literatura y sobre todo también Alberto Insúa en el periodismo. Ignacio Bolívar Urrutia fue naturalista español, considerado uno de los mayores especialistas del mundo en el estudio de los ortópteros, un grupo de insectos sobre los que escribió la obra Catálogo sinóptico de los ortópteros de la fauna ibérica de 1900. Un hombre que se especializó al final en el estudio de los insectos, sobre todo es un grupo de insectos. Y ahí lo plasmó en una de sus obras, Catálogo sinóptico de los ortópteros de la fauna ibérica. Un hombre que dejó huella además en la propia ciencia o ciencias, sí, las propias ciencias naturales, importantísimas en España. Y por cierto, no es tan conocido en nuestro país, pero su legado es de lo más importante. José de Jesús Núñez y Domínguez fue escritor mexicano. Cursó estudios superiores en Ciudad de México. Sus primeros trabajos periodísticos vieron la luz entre las páginas del Imperial, aunque también publicó otros escritos en la revista Moderna y en la revista de revistas, publicación que estuvo bajo su dirección durante cerca de 2 decenios. En su dilatada trayectoria en los medios de comunicación de su país, fue director de Excelsior y El Universal Gráfico entre 1940 y 1945. Y la obra es Espuma de Mar de 1965, un hombre que prácticamente dejó huella en el ámbito del periodismo, siendo escritor y que, bueno, pues dejó un legado no solo en México, también en el ámbito de literatura hispanoamericana. José Antonio Portuondo fue escritor, crítico e historiador literario cubano. Publicó numerosos trabajos sobre literatura de su país y una de las obras es Cuentos cubanos contemporáneos de 1947. José Antonio Portuondo se dedicó prácticamente a estudiar o a realizar trabajos de Cuba. Cecilio Acosta fue escritor y jurista venezolano, catedrático en legislación y de economía en la Universidad Central. Sus obras completas fueron editadas entre 1908 y 1909, con prólogo de José Martí. Y la obra es Influencia del elemento histórico-político en la literatura dramática y en la novela de 1877. Hay que decir que la gran mayoría de las obras que se editaron de Cecilio Acosta fueron póstumamente, entre 1908 y 1909, con prólogo de José Martín, pero que también dejó huella en el ámbito de la legislación, de economía, y bueno, la obra es, como la que he dicho, es influencia del elemento histórico-político en la literatura dramática y en la novela que se publicó pues póstumamente. Alfonso Hernández Catá fue escritor cubano. En sus novelas y ensayos se apreció su actitud crítica y especulativa y su espíritu cosmopolita, atraído por los temas sexuales. La obra es Pelayo González, de 1909, dedicada al escritor español Benito Pérez Galdós, un hombre también que llevó a cabo en sus novelas, en sus ensayos, una actitud crítica a Hernández Catá y especulativa y de espíritu cosmopolita, y también atraído por los temas sensuales. Es verdad que una de las obras que es Pelayo González se dedicó a uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XIX en España, como fue Galdós. Nicanor Bolet Peraza fue escritor y político venezolano. Era hermano menor del pintor e ilustrador Ramón Bolet Peraza. Cuando apenas contaba con un año de edad, se trasladó en compañía de los suyos a Barcelona, donde su progenitor creó una imprenta en la que pronto empezaron a trabajar los jóvenes hermanos Nicanor y Ramón.
Tras haber tomado parte activa en la Guerra Federal, se asentó en Caracas y fundó allí en 1865 y en colaboración con su hermano, el rotativo, el Museo Ilustrado. Y la obra es La Revolución del Trabajo de 1901. Un hombre que prácticamente vino a España, a Barcelona, que ahí creó su progenitor una imprenta y estuvieron trabajando los dos hermanos. Su hermano, que fue pintor e ilustrador, Ramón Bolet Peraza, y él fue escritor y además político. Y en 1865, cuando se asentó ya en Caracas y tomó parte activa de la Guerra Federal y en colaboración con su hermano, pues, el rotativo Museo Ilustrado. Un hombre que también dejó huella en la literatura venezolana, pero la mayoría, bueno, todos los ejemplos son importantes en la literatura hispanoamericana. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador. He hablado de varios ejemplos en España, de varios ejemplos en Hispanoamérica, que es la cultura latina, y si os ha gustado la cultura latina, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.